Buenos días chicos, bienvenidos a la clase de español. El día de hoy veremos el tema los tipos del informe. Hay diferentes tipos, así que vamos a definir nuestro objetivo el día de hoy. Será desarrollar estrategias de producción de textos enunciativos. ¿Qué es el informe? El informe es un texto expositivo en el que se presenta de forma ordenada datos, hechos, observaciones y conclusiones acerca de un tema o un asunto en específico. Este requiere de una estructura lógica, redactar o escribirlo de modo enunciativo, o sea, informando, y con un lenguaje claro y comprensible al espectador. Existen tres tipos de informe. Está el informe expositivo, el interpretativo y el argumentativo. El informe expositivo, aquí la persona o el investigador describe una secuencia de hechos sin realizar un análisis o una interpretación, o sea, que solo investiga el hecho, el por qué o cómo sucedió y lo describe de forma secuencial. El informe interpretativo, aquí ya el investigador sí da a conocer datos, sucesos, razones y los interpreta para poder dar su propia conclusión y recomendaciones. El objetivo no solamente es narrarlo, sino que interpretar las causas que dieron lugar a un determinado suceso y llegar a una conclusión. Ya en el argumentativo, el investigador expone todas las razones y los datos con los que cuenta para defender su punto de vista sobre el tema. Entonces aquí da un argumento de lo que el investigador piensa. Argumenta el por qué sucedieron las cosas en su punto de vista, por qué se dieron así. Bien, la estructura del informe lo vamos a ver más adelante, así que les voy a dar las recomendaciones. Una de las recomendaciones es escribir con claridad expositiva, evitando la ambigüedad o estar repitiendo conceptos o palabras o definiciones. También redactar con concisión, evitar detalles superficiales, sino que irse a lo más importante. Estos detalles superficiales no van a aportar contenido relevante al informe, entonces se trata de no reahondar en algo. 3. Utilizar variedad de estándar de lengua. Utilizar diferentes conceptos técnicos acerca del tema que se está investigando, claro. Así se va a evitar el lenguaje coloquial. 4. Evitar el uso de pronombres personales y respetar las normas ortográficas y gramáticas. El estar repitiendo varios nombres de una persona o de esa persona, en utilizar pronombres personales, va a hacer que el texto no se vea ambiguo y repetitivo. Y por último, utilizar formas verbales completas, en voz activa, en tercera persona, como que está haciendo la acción en sí. Bien, aquí vemos los pasos para poder elaborar un informe. El plan sería primero determinar el tema. ¿Cuál sería el propósito del informe? Luego identificar a quién va a estar escrito ese informe. Aquí es donde se puede agregar lo que les decía del lenguaje estándar y usar conceptos técnicos dependiendo del tema, ¿verdad? Luego investigar o buscar el material. Aquí van a organizar, analizar e interpretar el material dependiendo del tipo de informe que van a hacer. Si es un informe expositivo, solo van a investigarlo y a ordenar ese material. Si es interpretativo, sí van a organizarlo y a interpretar. Y si es argumentativo, van a hacer las tres, concluyendo con el análisis. El bosquejo. Aquí ya van a reevaluar todo el contenido del informe. Aquí van a revisar y evaluar toda la información que han obtenido. Y al redactar, pues van a escribir según las partes y el orden como debe de escribirse un informe.
Ilustrar, pues agregar contenido extra, anexos. Y por último, la presentación del informe. Vamos a ver aquí este plan. Me gustó mucho esta imagen porque es un plan de temas. El plan de temas es una herramienta que sirve para seleccionar, ordenar y categorizar los aspectos del tema general que se desarrolla en un proyecto de investigación o un informe y la redacción del informe posterior. Es útil para ordenar el índice, pero debe ser flexible para que se modifique según la necesidad de investigar. ¿Qué preguntas te vas a realizar? ¿Qué temas complementan a los principales? Tu tema principal podría ser la publicidad de la televisión. ¿Qué temas complementan ese tema principal? ¿Qué metodología se aplicará? O sea, ¿qué forma va a investigar? ¿Cuál es la hipótesis o la idea central de la investigación? ¿Del por qué se está haciendo la investigación? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuáles son los temas que se necesitan desarrollar? Primero vas a buscar la información general sobre el tema que quieres trabajar en el proyecto. Luego vas a elaborar una pregunta o una afirmación que te sirva como idea central. Luego vas a escribir una lista de los temas que necesitas conocer para llevar a cabo la investigación. Aquí ya estos serían los subtemas que se desglosarían del principal. Luego piensa en los subtemas que delimitarán la búsqueda de la información de cada uno de estos temas. Luego anota las fuentes de información. Es importante esto, de dónde estás sacando la información. Dónde puedes encontrar cada tema, porque al final esto se va a ir a agregar a las referencias bibliográficas. Y por último, decide la forma en que presentarás la información. Si por número de capítulos, en orden de secuencia, por número de páginas, por número de subtema, etc. El plan es tentativo, puede ser cambiado conforme se escribe el informe, pero es probable que el índice sea muy diferente al plan inicial. La preparación del plan de temas sirve para ahorrar tiempo, pues evita la búsqueda de información innecesaria y ayuda a mantener la investigación dirigida hacia la idea central. Partes del informe. Aquí más o menos están algunas de las partes: el índice, el cuerpo del trabajo, el contenido, las conclusiones, las recomendaciones, los anexos y las referencias bibliográficas. Bien, vamos a continuar. Ahí en el libro está en la página 200 y 201. Vamos a subrayar de manera rápida y explicar. Los tipos de informe. En el Explorer van a marcar con una X la intención de este informe. Araceli realizó una investigación acerca de los desastres naturales y preparó un informe donde se describen las causas que provocan estos fenómenos. Entonces, aquí nuestra intención sería describir problemas. Bien, eso es lo que van a subrayar ahí en su libro. Pónganle pausa para que puedan subrayar en detalle cada una de las definiciones que anteriormente expliqué. Estas son las partes o la estructura del informe, que vamos a explicarlo con un ejemplo para que ustedes puedan saber cómo son. La sección preliminar, el índice, la introducción. La sección preliminar es la carátula o la portada. El índice es donde se señalan las partes en cómo está enumerado o organizado el informe con número de páginas. La introducción solo presenta el tema de forma general. El cuerpo y desarrollo es en sí el contenido del informe. Las conclusiones es una síntesis de las ideas del informe o su opinión. En el caso de las recomendaciones son sus opiniones o sugerencias. Las referencias bibliográficas, aquí donde van a escribir de dónde sacaron la información que investigaron, y los anexos, que pueden ser varios: documentos, mapas, planos, cuestionarios, etc. Estas son las recomendaciones. Estas se tienen que subrayarlas todas porque son importantes. En los ejercicios van a relacionar cada tipo de informe con su definición. El expositivo es el que solo da una descripción del problema o asunto. El interpretativo es
es el que alude al análisis de algún suceso para llegar a una conclusión, y el argumentativo es el que ya se muestra las razones, el por qué sustenta esa teoría o por qué investigó ese informe. Aquí ustedes van a explicar por qué es importante citar las fuentes de información de los informes. Es importante porque nos sirve para ver de dónde nos basamos para hablar sobre ese tema. De dónde obtuvimos la información, si es una información verídica o real. Y por último, eso lo vamos a hacer de manera individual. Va a tener un valor de 15 puntos, así que pónganse pilas. Van a escoger uno de estos temas, cada quien en su casita, de manera individual. Lo pueden hacer escrito a mano con bonita letra o lo pueden hacer en computadora si tienen. Van a elegir uno de estos temas: la publicidad en la televisión, la economía del país, los peligros en internet o el abuso del alcohol. Van a investigar sobre este tema, van a sacar subtemas y van a redactar un informe de tipo interpretativo, es decir, que van a dar a conocer la información o los sucesos, van a exponer sus conclusiones y recomendaciones. Vamos a ver un ejemplo de un informe que tengo aquí. Se los voy a mostrar. De hecho, tengo dos ejemplos. Está este. La Universidad de Oaxaca, lo hicieron el catedrático. Y el tema es el éxito de Huawei. Luego, esta es la portada. ¿Ven? Esta es la portada. Tiene unos datos del lugar de la universidad. En el caso de ustedes va a ser de la escuela. El tema que escojan va a ir entonces ahí. Si tienen alguna imagen que coloquen aquí que se relacione con el tema, lo pueden agregar. El catedrático es el maestro, la cátedra es la clase, el grado, y el integrante pues sería solo su nombre personal. El índice, ¿ven? Entonces aquí está la introducción. Ojo, esta primera página, la portada, no se enumeran. ¿Ve que no tiene numeradas? No tiene ningún número porque es portada. Ya el índice, este sí se enumera con números romanos. Miren, aquí está, esta sería la segunda página. Y la introducción sí ya se comienza con números cardinales normales. Número 1, número 2, número 3, hasta terminar. Entonces, en el caso del índice, se enumera con números romanos. Entonces, ya al enumerarlos con un cardinal, sí podemos agregarlos aquí al índice. El índice es lo último que van a realizar, porque así ustedes sabrán cuántas páginas y en qué posición de página está cada contenido o cada tema. ¿Ven? ¿Qué ofrece Huawei? ¿En qué áreas está? Historia, Huawei en antenas, en planteamiento, problema, esquema, justificación, objetivo, hipótesis. Aquí está conclusión, bibliografía y anexo. Aquí no hay anexos. Les voy a mostrar otro que sí tengo. En la introducción, ustedes ya saben, eso es la presentación del tema, los propósitos o datos generales. Puede ser una sola página, no necesariamente que sean 2 páginas porque es una introducción. Ya aquí sí hay el contenido, el cuerpo o desarrollo, ¿ven? Que se puede dividir en diferentes subtemas dependiendo de lo que ustedes vayan a investigar. Todo esto es el contenido, historia, ya es otro subtema, Huawei en antenas, el planteamiento del problema, el esquema preliminar, la justificación, los objetivos, la hipótesis. Este ya sí fue un informe argumentativo porque aquí ya tenía una hipótesis y planteó una resolución. Por último está la conclusión y también puede ser las recomendaciones, ¿verdad? Que aquí él expresa en sí, son unos datos, podemos definir y bla, 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 y se rega. La cosa es que tiene que dar una conclusión de forma resumida sobre todo lo que se investigó. La bibliografía, miren,
Primero se escribe el nombre del autor, el año, entre paréntesis, y el nombre del texto. El título se llama Técnicas actuales de investigación para el éxito de un negocio. Aquí él utilizó 1, 2, 3. 3 bibliografías. Este es un ejemplo. Ya este otro que les voy a mostrar de este informe, este ya es un informe económico financiero. Ya este es más extenso, son 115 páginas. Aquí podríamos decir que es la portada del informe. Tiene un prólogo, es como un pequeño libreto. El sumario es lo mismo que el índice. Y aquí sí ya agregan imágenes. Aquí podría ser una introducción. ¿Ven? Ya este sí es más complejo porque agregan la información junto con anexos que son imágenes, gráficos. Como es económico, entonces mapas, es más complejo. ¿Ven? Hasta imágenes de los edificios, de las ONG donde se reúnen y todo eso. Entonces es más complejo. Este son 115 páginas. Lo que yo les quiero mostrar es el final. Y todo esto es el contenido del informe. Para que tengan una idea más o menos de cómo se concluye. Aquí podría decir que estas son anexos. ¿Ven? Gráficas, lugares, de todo lo que se ha implementado. Este es mucho más complejo. Ya estamos hablando de 115 páginas, es un gran trabajo. Y si ustedes se fijan, la mayoría tiene un margen. En el caso que lo hagan en computadora, tiene un margen. Si lo hace escrito, la letra tiene que ser legible y bonita. Y no tener errores ortográficos. Este es un anexo, miren. Son pensamientos de grandes escritores economistas. También es otro anexo. Entonces estas son noticias, ¿ven? Cómo se fueron realizando las noticias por fechas. Otro anexo. Los libros, documentos. Es mucho más complejo este, ¿verdad? Hasta un mapa tenemos aquí. Estos ya son parte del anexo del informe. ¿Miren? Mucho más complejo. ¿Sí? Entonces, dependiendo del tema que ustedes escojan, así van a hacer su informe. Todo depende del tema. La base central es el tema. Noticias y documentales. Bien. Entonces, esto ha sido todo por el día de hoy en el primer tema. Vamos a continuar con el segundo tema, que es un poquito más práctico. Vayan trabajando en el informe para que puedan presentarlo lo más pronto posible. Si no, les daré tiempo para presentarlo el próximo martes a más tardar, puntualitos.